En mi vida anterior, Logan cuidó de la esposa y la hija de un camarada caído. Cuando Mónica enfermó, él le trajo agua y medicinas. Mónica lloró y él la consoló suavemente. Ella dijo que era difícil criar a un niño sola, así que él se convirtió en su niñera gratuita, recogiéndolas y dejándolas todos los días. Mientras tanto, yo era su verdadera esposa. Pero apenas tenía la oportunidad de verlo. No pude soportarlo más y pedí el divorcio. Logan me dijo que estaba siendo mezquina, que no podía tolerar a su pequeña familia de madre e hija. Y me acusó de ser irrazonable y de hacer una escena. Así que comencé a marcar cruces en el calendario, contando silenciosamente los días hasta nuestro divorcio en mi corazón. Al mismo tiempo, me decía a mí misma que le estaba dando a Logan una última oportunidad para cambiar, pero no valoró esa oportunidad. El último día de la cuenta regresiva, aceptó tener una última cena conmigo, pero en su lugar me dejó sentada sola en el restaurante y fue a celebrar el cumpleaños de la hija de Mónica. Esperé hasta el anochecer y nunca apareció. En mi camino a casa sola, fui atacada por matones, me agredieron y morí. Entonces, cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de nuevo en esa mesa de la cena en el último día de la cuenta regresiva. La hija de Mónica, Lily, estaba tirando de la manga de Logan haciendo pucheros. Tío Logan, ¿no prometiste pasar mi cumpleaños conmigo? Hoy es mi cumpleaños. Su piel era blanca como el jade. Sus grandes ojos brillaban tras largas pestañas, ya rebosantes de lágrimas. Logan la miró con un afecto desbordante y de inmediato la alzó en brazos. Luego, con culpa en los ojos, me miró y dijo, ¿podemos cenar más tarde? Lily solo cumple 1 año. De verdad que no puedo saltármelo. Esa escena tan familiar me golpeó como una ola que se estrelló directamente en mi mente. Estaba segura de que había renacido. Me estudié y sonreí con gracia, como si estuviera completamente serena. Es el cumpleaños de Lily. Adelante, no te preocupes por mí. Logan me dirigió una mirada agradecida. Luego cogió a Lily y se giró hacia Mónica, que estaba de pie junto a él. Mónica. Vamos, los tres allí de pie juntos parecían exactamente una cálida y feliz familia de 3. Y yo era la innecesaria. Mónica asintió levemente y luego se giró hacia mí con una mirada de culpa performativa. Vivien, siento mucho arruinar tus planes para la cena. Ni siquiera sé cómo puedo compensarte. Lily insistió en venir, vi a través de todos sus gestos falsos con claridad. Pero entonces recordé que sería peligroso para mí ir a casa sola. Además, toda la mesa ya estaba llena de platos. No había manera de que yo fuera quien pagara la cuenta. Sonreí generosamente. Es simple. Puedes pagar la comida y luego llevarme a casa. Mis ojos se dirigieron a Logan. Y no tienes que volver con nosotros. Solo quédate y cuida bien de ellas. Lo dije con calma, gentilmente, sin siquiera mirar la expresión atónita de Logan. Mónica forzó una sonrisa, su expresión teñida de incomodidad. Muy bien. Empaqué todos los platos de la mesa y me subí al auto de Logan. Por supuesto sentada en el asiento trasero. Mónica sostuvo a Lily y habitualmente tomó el asiento del pasajero. Como siempre hacía, el ambiente era pesado e incómodo. Pero no me importó en absoluto. Cuando salí del auto, agarré las bolsas de comida y me fui sin mirar atrás, dejando a Logan completamente detrás de mí. Una vez que estuve en casa, miré la X roja que había dibujado en el calendario. Esa era la ridícula cuenta regresiva del divorcio de mi vida pasada. Arranqué esa página sin dudarlo. El verdadero cierre no se trata de dibujar una cuenta regresiva emocional para moverte. Es sobre devolver cada pedacito de dolor que la otra persona te dio sin perder ni una sola pieza. Logan llegó a casa alrededor de la medianoche. El sonido de la puerta me despertó. Caminó hacia mi cama y habló con culpa en su voz. Vivien. ¿Podemos cenar otra vez? Seguiré cumpliendo mi promesa. Yo yacía allí de espaldas a él. Deliberadamente sin mirar. Por dentro, solté una risa amarga. En mi vida pasada, dijo exactamente lo mismo cuando rompió su promesa. Respondí suavemente. Está bien. La cena no importa. Al escuchar mis palabras, Logan se sorprendió por un momento. Luego trató de sondear cuidadosamente mi estado de ánimo. Vivien, ¿estás enojada conmigo? Cerré los ojos y respondí con una voz plana y sin emociones. Logan se quedó de pie junto a la cama en silencio durante un largo tiempo. Claramente tratando de averiguar qué estaba pensando, antes de finalmente meterse en la cama a mi lado. A la mañana siguiente, de hecho, se levantó antes que yo. Usando un delantal, salió de la cocina trayendo el desayuno. Las comisuras de sus labios se levantaron en una suave sonrisa en el momento en que me vio. Se veía tan tierno y cariñoso. ¿Estás despierta? ¿Por qué no dormiste un poco más? Te preparé el desayuno. Se quitó el delantal y anunció alegremente que se había tomado el día libre. Vamos a compensar la cena que nos perdimos ayer.
mirando el desayuno que había preparado con tanto esmero. Mi corazón se geló de nuevo. Eran los mismos sándwiches y huevos fritos. Eso era exactamente lo que le gustaba a Mónica. Yo prefería los desayunos tradicionales chinos, bollos al vapor y gachas. Lo sabía porque una vez él había preparado ese mismo desayuno y se lo había llevado personalmente a Mónica. Reprimiendo la última pizca de emoción en mi corazón. Ni siquiera lo miré. Mónica probablemente no ha comido todavía. Deberías llevárselo, ya que hoy no tienes nada. Ve a pasar tiempo con ella. No esperé a que Logan se recuperara de su decepción. Salí primero por la puerta. Logan. Ya no necesito tus muestras de cariño. Me recuperé y me fui al trabajo. Puse toda mi atención en mi trabajo. Hoy era mi día de atender a los pacientes y llegaron uno tras otro. Estaba tan ocupada que apenas tuve tiempo de respirar. No fue hasta la noche, justo antes de salir del trabajo, que Henry entró con paso firme y compuesto. Doctora Jenkins, necesito que me repita la receta, dijo, siempre un hombre de pocas palabras. Levanté la vista, se irguió ligeramente. Su uniforme militar, elegante e imponente, proyectaba un cálido resplandor sobre su piel bronceada, haciéndolo lucir aún más impactante y masculino. ¿Tu pierna otra vez?, pregunté por costumbre. En mi vida anterior, Henry solía pedirme recetas. Yo era su médica de cabecera. Sí, respondió bruscamente, sin siquiera mirarme. Asentí y rápidamente le escribí la receta. Siempre eran los mismos medicamentos, específicamente para la lesión persistente en su pierna. Tomó la hoja y se dio la vuelta para irse sin pausa. Sus movimientos eran fluidos y precisos. Fue entonces cuando me di cuenta. A pesar de la frecuencia con la que venía a verme, nuestra interacción nunca había ido más allá de esas 2 frases. Nunca habíamos tenido ninguna conversación extra. Incluso mi comprensión de él era superficial. Aunque vivíamos en el mismo complejo militar, toda la base lo veía como frío, distante y misterioso. Provenía de un entorno humilde y se había ganado su puesto como el oficial más joven del complejo tras años de duro combate que le dejaron heridas permanentes. Innumerables personas querían acercarse a él, pero era como un glaciar imposible de calentar. Mantenía a todos a distancia. La única vez que alguien lo vio sonreír fue cuando caminaba junto a su esposa. Todos en el complejo decían que parecían una pareja perfecta. También emparejados. Desafortunadamente, su esposa había fallecido el año pasado por una enfermedad. Después de eso, Henry, ya tranquilo por naturaleza, se volvió aún más retraído. Con el tiempo se aisló por completo de todos en el complejo. Donde quiera que iba, era como si una nube oscura lo siguiera, haciendo que la atmósfera fuera pesada y opresiva, por lo que la gente mantenía aún más su distancia. Si ese era el caso, pensé con una leve sonrisa. Entonces, como su médico de cabecera, ¿no era perfectamente razonable que yo mostrara un poco más de preocupación por su condición? Ya que Logan estaba tan ansioso por cuidar a la esposa y al hijo de un camarada. Entonces también podría cuidar a un camarada que había perdido a su esposa. Como Logan siempre decía, es nuestro deber ayudarlos. Henry usualmente venía por una recarga una vez a la semana. Cuando regresó la semana siguiente, deliberadamente encontré una excusa para mantenerlo en la oficina. Capitán Howard, lo siento, dije, la farmacia no tiene su medicamento hoy. No puedo surtir su receta. Era una pequeña mentira y se la creyó al instante. ¿Qué ahora?, preguntó. Sus cejas se juntaron ligeramente, pero sus ojos oscuros y claros permanecieron tranquilos y serenos. Me mordí el labio, obligándome a mantener la calma y no revelar nada que no pudiera permitirme pasar por alto. Porque tenía la persistente sensación de que la mirada de Henry era aguda y penetrante. Como si pudiera ver a través de mí en cualquier momento. ¿Te duele mucho?, pregunté con un tono casual. Si no es demasiado, quizás podrías esperar un poco más. Intentando ser más convincente, me hice la difícil a propósito. Henry permaneció inexpresivo. Sí, me duele mucho. Inmediatamente puse cara de preocupación. Oh, no, eso es un problema. ¿Qué te parece esto? En cuanto llegue la medicina, te la entregaré yo mismo. Intentaba usar esto como excusa para conseguir su dirección, pero antes de que pudiera terminar la palabra, entregar, me interrumpió. Te daré mi dirección, dijo. Sacó un bolígrafo y un papel del bolsillo sin dudarlo. Rápidamente garabateó su dirección y me la entregó. Dra. Jenkins, te espero. Dicho esto, se levantó y se fue. Sus movimientos eran tan precisos y decididos como siempre. Me quedé sentada en mi silla mirando la dirección en mi mano. Aturdida durante un buen rato. Demasiado suave, tan suave de hecho que sentí como si yo fuera quien había caído en su trampa. No al revés, justo después de que Henry se fue. Logan apareció por primera vez y de hecho se disculpó conmigo. Vi bien, lamento que el desayuno que preparé no haya sido de tu agrado.
Te lo compensaré. Mi auto está abajo. Déjame llevarte al restaurante estatal y finalmente podremos comer esa comida. Sonaba sincero y sus ojos estaban un poco rojos, como si hubiera estado conteniendo alguna emoción. Me quité la bata de laboratorio. Recogí mis cosas y endurecí mi corazón. Tengo algunos casos que revisar esta noche. No voy a ir. Pasé junto a él y caminé directo hacia la puerta. Logan no se rindió y me siguió escaleras abajo. Tan pronto como salimos, vi su auto. Realmente había estado esperando. Pero había alguien más en el auto, Mónica. Sosteniendo a Lily, estaba sentada cómodamente en el asiento del pasajero delantero. Cuando me vio salir, inmediatamente salió haciendo su acto de inocencia falsa habitual. Oh, no, estoy arruinando tu cena otra vez. Pero Logan dijo, está bien que me traigas. Cuantos más, mejor. Sus ojos se encontraron con los míos y capté un leve destello de suficiencia en su expresión. Tiré de la comisura de mis labios y luego miré más allá de Mónica y me volví directamente hacia Logan. Ve a comer con ellos. Pásalo bien. Iré en bicicleta a casa. Me dirigí al cobertizo de bicicletas con la intención de volver en mi vieja cruiser, pero Mónica de repente me agarró del brazo. Tenía los ojos rojos, parecía un conejito lastimoso. Vivien, ¿me odias? Si es así, no iré. Lily y yo podemos caminar a casa. Tú y Logan deberían disfrutar de su cena en paz. Incluso apartó la mirada secándose los ojos, como si de alguna manera la hubiera perjudicado, pintándose como la víctima que no podía tolerar. Honestamente, su actuación fue tan exagerada que casi me río, pero al igual que en mi vida pasada. Logan volvió a caer en la trampa. Mónica, no digas eso, nadie te odia, dijo con una voz llena de lástima que nunca antes había visto dirigida a mí. Y luego, tal como sabía que lo haría, se volvió hacia mí con una mirada dura y una voz aguda. Vivien, ¿de verdad tienes que ser tan amargada? ¿Es tan difícil comer una vez con nosotros? Por supuesto, me echó toda la culpa como siempre lo hacía. Estaba a punto de hablar y defenderme cuando otro auto se detuvo a nuestro lado. Bajé la ventanilla y vi el rostro estoico y afilado de Henry detrás del volante. Jenkins, dijo, me duele la pierna y me quedé sin medicamentos. ¿Tiene algo para el dolor? El aire se quedó quieto. Tiré de mi brazo para liberarme del agarre de Logan y caminé directo al auto de Henry. Tengo otro paciente. Me voy. Abrí la puerta y me deslicé en el asiento del pasajero delantero. Henry pisó el acelerador y así dejé a Logan en el polvo. Por la ventana pude ver por última vez el rostro frustrado de Logan antes de alejarnos. ¿Qué pasa, Logan? Preguntó Mónica en voz baja, notando cómo sus ojos seguían pegados a la parte trasera del coche. Inmóviles, le sacudió suavemente el brazo intentando llamar su atención. Logan rápidamente enmascaró su expresión y negó con la cabeza. No es nada. Vamos, Mónica, hora de cenar. Pero justo antes de subir al coche, miró una vez más en la dirección en la que se había marchado el vehículo de Henry. Un destello de duda cruzó su rostro. Vivien es cirujana. ¿Cómo iba a tener siquiera medicamentos para el corazón? Esa misma pregunta me pasó por la cabeza. Pero solo después de subir al coche. Había estado tan concentrada en escapar de la situación que ni siquiera había registrado la rareza en las palabras de Henry. Dentro del coche, el aire se sentía pesado, como si se pudiera oír cada respiración. Me obligué a hablar primero, rompiendo el silencio. Gracias por lo de antes. Quiero decir, pero antes de que pudiera terminar mi frase, Henry me interrumpió. Entonces contaré contigo para que me traigas la medicina. Giró la cabeza y me miró. Sus ojos brillaban de sinceridad. Asentí, intentando reprimir la mirada de culpa en mis ojos. Por supuesto, es mi deber. Entonces volví rápidamente la mirada hacia la ventana. Observando, el paisaje se desdibujó mientras conducíamos. Por el rabillo del ojo miré el pie de Henry presionando el acelerador. Era curioso que su pierna no pareciera dolerle tanto después de dejarme en casa. Le di las gracias y subí las escaleras. Para mi sorpresa, Logan estaba allí esperando. Después de todo, no había ido a cenar con Mónica. Cuando entré, Logan se movió incómodo, se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Vislumbró el auto de Henry desapareciendo por el camino y su expresión se oscureció. ¿Desde cuándo Henry necesita medicamentos para el dolor del corazón? Preguntó frunciendo el ceño. Su tono era agudo por el disgusto. No respondí. Continuó, un poco más ansioso ahora. ¿No eres cirujano? ¿Desde cuándo tratas afecciones cardíacas? Ignoré sus preguntas y lo miré fríamente. ¿No ibas a salir a comer con Mónica? ¿Por qué regresaste tan pronto? Realmente pensé que te quedarías con ellas como siempre lo hacías hasta bien entrada la noche. La expresión de Logan vaciló. Había salido con Mónica y Lily, pero durante la cena su mente estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en las palabras de Henry.
Jenkins consiguió cualquier cosa por la angustia. Por alguna razón, la frase lo dejó profundamente incómodo, incluso inquieto. Apenas tocó su comida antes de inventar una excusa sobre asuntos urgentes y salir temprano. Esta era la primera vez que dejaba a Mónica y su hija solas. Ordenando sus pensamientos, Logan me miró con una mirada inquieta. Realmente creo que deberías mantener tu distancia de Henry. Pero lo interrumpí a mitad de la frase. Es mi paciente, y además, su esposa falleció el año pasado. Ahora vive solo y lidia con una enfermedad crónica. Creo que es correcto cuidarlo. ¿No es eso lo que solías decirme? Levanté la vista y lo miré a los ojos con calma y claridad. Cuando falleció el esposo de Mónica, Logan me había dicho esas mismas palabras. Ahora simplemente estaba caminando por el mismo camino que él una vez recorrió. Entonces, ¿por qué era él el que se alteraba? Al día siguiente, que era fin de semana, salí temprano de casa planeando entregar la medicina de Henry. Mientras tanto, Logan recibió una llamada de Mónica a primera hora de la mañana. Ella dijo que Lily insistía en ir al parque con el tío Logan. Sabía exactamente lo que estaba haciendo después de que Logan la dejara y volviera a casa conmigo anoche. Esa noche, obviamente se sintió inquieta, no iba a dejarlo pasar fácilmente. Pero para mi sorpresa, Logan la rechazó. Lo siento mucho, dijo. ¿Podemos hacerlo otro día? Tengo algo importante que hacer hoy. Yo estaba junto a la puerta, poniéndome los zapatos, cuando lo oí decir eso. Mientras hablaba, me miró desde el otro lado de la llamada. La voz de Mónica temblaba ligeramente con un dejo de llanto. Logan. ¿Estás molesto por lo de anoche? Está bien, ve con ella. Yo cuidaré de Lily, me aseguraré de que no te moleste. Pero justo cuando Mónica terminó de hablar, la voz de Lily llegó por teléfono en el momento perfecto. No, quiero que el tío Logan venga conmigo. Tío Logan, ¿dejaste de querer a Lily? Le prometiste a papá que nos cuidarías. El resto de la conversación quedó bloqueado por la puerta cuando la cerré antes de que se cerrara por completo. Vislumbré la expresión desgarrada y conflictuada de Logan. Al final, seguía sin poder soltar a Mónica y a su hija. Pero eso no tenía nada que ver. Tomé la medicina y me dirigí a casa de Henry siguiendo la dirección que me había dado. Para mi sorpresa, era una casa independiente, algo bastante raro en el complejo militar. Llamé y Henry abrió la puerta rápidamente, pero al ver que era yo, frunció el ceño, que había estado relajado, como si le doliera. ¿La trajiste?, preguntó. Asentí. Sí. Saqué la medicina de mi bolso y se la di. No dijo ni una palabra. Solo abrió el paquete y se metió 2 pastillas en la boca sin dudarlo. Por lo que se veía, el dolor debía ser real. No pude evitar fruncir el ceño ligeramente. Esta vieja lesión debía ser grave. Probablemente nunca se trató adecuadamente y le quedaron secuelas. Después de tomar las pastillas, me miró con dulzura. Yo seguía de pie fuera de la puerta y él no se había movido ni un paso para dejarme entrar. Doctor Jenkins, ¿puede ayudarme a caminar un poco? De repente preguntó, extendiendo un brazo hacia mí. Y me congelé por un momento. Justo ahora abrió la puerta lo suficientemente rápido. Pero ¿cómo la subió? Realmente no pude decir que no. Claro. Respondí rígidamente, caminando hacia adelante y dejándolo apoyarse en mi hombro. Medía más de 6 pies de alto. Su cuerpo presionándome con un peso que no era exactamente pesado pero tampoco ligero. La cercanía entre nosotros se sentía un poco demasiado íntima y sentí un leve calor subir a mis mejillas. Henry de repente se rió entre dientes y dijo bromeando, Dr. Jenkins. No hay necesidad de estar tan nervioso. Se me cortó la respiración y el calor me subió por las mejillas hasta las orejas. Rápidamente lo ayudé a llegar al sofá y me puse de pie. Asegúrate de tomar la medicina a tiempo. Te la he entregado, así que me voy ahora. Dije corriendo hacia la puerta como si escapara. Pero en el momento en que la abrí, me encontré directamente con Logan, que había venido detrás de mí. Cuando me vio salir de la casa de Henry, su rostro se oscureció. Logan, ¿por qué estás aquí?, le pregunté. Había asumido que se había ido con Mónica y Lily. Sin decir palabra, corrió y me agarró la muñeca. Ven a casa conmigo, ordenó con voz dura, implacable y sin dejar lugar a negativas. Abrí la boca a punto de decir algo cuando de repente oí una voz tras la puerta. Dr. Jenkins. Me duele tanto como a un médico. Mi instinto se activó casi de inmediato. Empecé a darme la vuelta. Pero Logan me apretó. Déjalo, espetó. Sus ojos estaban llenos de furia mientras miraba fijamente la puerta de Henry. Dudé desde dentro. La voz de Henry se elevó. Dr. Jenkins. Y luego, increíblemente, salió arrastrándose por la puerta. Gotas de sudor rodaban por su rostro, goteando al suelo. Mi corazón se encogió. Solté mi muñeca del agarre de Logan. No
No puedo quedarme de brazos cruzados. Lo dejé con esas palabras y corrí hacia Henry. Lo alcancé, lo agarré por las axilas. ¿Estás bien? Déjame echar un vistazo. Mientras hablaba, instintivamente fui a remangarle el pantalón para examinar la herida. Pero Henry se estremeció e inmediatamente me agarró la mano. Sus ojos se veían miserables y frágiles. Doctor Jenkins, me duele muchísimo, solo tú puedes ayudarme. Bajó la mirada con una expresión lastimera. El suelo estaba frío y duro. ¿Puedes ayudarme a volver al sofá? Su voz era suave y suplicante. Sus ojos, ligeramente húmedos, me miraban como un soldado herido perdido en la oscuridad. Mi corazón se ablandó, tanto que incluso un hombre como Henry, estoico y duro, tenía momentos de vulnerabilidad. Asentí y lo ayudé a levantarse con suavidad. Igual que antes, solo que esta vez se aferró a mí con más fuerza. No me importó apretar los dientes. Henry luchó por subirse al sofá y, sin dudarlo, se subió el pantalón. Cuando las profundas cicatrices retorcidas aparecieron, me quedé paralizado. Algo se apretó en mi pecho por alguna razón. Mis ojos de repente escocieron de emoción. Así que así es la pierna de un héroe de guerra. Examiné su pierna minuciosamente una y otra vez. Pero no encontré nada evidentemente malo. Aún así, Henry insistía en que le dolía desde la puerta. Logan se quedó mirando su rostro. Más sombrío que nunca. Henry, tu actuación merece un premio, dijo con frialdad, cada palabra cargada de veneno. Me giré y le lancé a Logan una mirada penetrante. Es un paciente. ¿Tienes que ser tan cruel? Logan abrió la boca para replicar. Pero Henry lo interrumpió antes de que pudiera. Capitán Logan, no culpe al Dr. Jenkins. Todo es culpa mía por robarles el tiempo juntos. Pero la verdad es que me duele mucho. No podía soportarlo más. Sus ojos estaban llenos de dolor. Una pena que me conmovió profundamente. Considerando el servicio que le prestó a este país, ¿podría permitir que el Dr. Jenkins al menos me revise? Mientras continuaba con el examen, no pude evitar pensar. ¿No se suponía que Henry era un hombre de pocas palabras? ¿Por qué hablaba tanto hoy? ¿Por qué su tono transmitía esa misma dulzura afectada que siempre usaba Mónica? ¿Qué estaba pasando? Pero el pensamiento se desvaneció rápidamente. Volví a concentrarme en revisarle la pierna. Después de un rato, me puse de pie y dije: parece que la vieja lesión está reapareciendo. Sigue tomando la medicación, no la dejes bajo ninguna circunstancia. Le bajé el pantalón con cuidado y le hablé con acento agudo con atención, asegurándome de que recordara cada instrucción. Henry asintió obedientemente. ¿Puedo irme a casa ya?, gritó Logan desde la puerta. Su voz era aguda e impaciente. No quería irme todavía. Pero habían entregado la medicina y mi parte estaba hecha. Supongo que tenía que irme. Pero al instante siguiente, Henry me agarró del brazo. «Dr. Jenkins, ¿cocina?», preguntó. «Me muero de hambre desde que vivo solo. No he comido ni una sola vez como es debido. Dicen que tomar medicamentos con el estómago vacío es malo». Sus ojos, una vez más, estaban llenos de esa suave mirada suplicante que me pilló desprevenida. De verdad, Henry tenía un aspecto lamentable. «De acuerdo», respondí. Acababa de aceptar cuando Logan gritó detrás de nosotros: «Dame un respiro». «¿No hay una cantina? ¿Por qué no comes allí?». Miró a Henry con furia como si estuviera a punto de destrozarlo. Henry bajó la vista hacia su pierna y dijo con frialdad: «¿No ves que no me muevo bien?». El viaje a casa fue silencioso. El rostro de Logan estaba ensombrecido por la frustración. A mitad del trayecto, finalmente explotó: «Ese tipo, lo hace a propósito para que estés cerca. ¿No lo ves?». Tenía el ceño fruncido. Giré la cabeza para mirarlo. «Tranquila y fría, Mónica», le pregunté si no te estaba haciendo exactamente lo mismo. Lo que lo hizo callar al instante. Logan se quedó sin palabras. No se dijo ni una palabra durante el resto del viaje. El aire en el coche estaba cargado de tensión. Cuando nos detuvimos frente al edificio, vi dos pequeñas figuras a lo lejos. Mónica y Lily de pie en el frío viento de la noche. Sus siluetas temblaban ligeramente en cuanto apareció el coche de Logan. Mónica corrió con los ojos enrojecidos. «Logan, gracias a Dios que has vuelto. Lily está enferma, está ardiendo, ya no sé qué hacer». Estaba llorando mientras empujaba la frente de Lily hacia él. Logan extendió la mano y la tocó. Su expresión cambió al instante a pánico. «Está ardiendo, date prisa, sube al coche, te llevaré al hospital». Así sin más, me dejó atrás y cogió a Lily en brazos. Mónica saltó rápidamente al asiento del copiloto al pasar junto a mí. Se acercó y susurró lo suficientemente alto para que la oyera: «Logan me pertenece. Viven, ni se te ocurra quitármelo». Tiré de las comisuras de los labios. Sonreí con suficiencia y no pude evitar reír. «No te preocupes, esa basura es toda tuya».
Quédatela sin mirar atrás. Subí las escaleras. Dormí toda la noche y Logan seguía sin llegar. Pero antes de que pudiera preocuparme. Sonó mi teléfono. Para mi sorpresa, era Henry llamando. ¿Cómo es que tienes mi número? Me quedé atónita, impresionada incluso por la ingeniosidad de Henry. Pero no respondió. Solo dijo, Dr. Jenkins, ¿puede traerme unos analgésicos? Me duele mucho. Enviaré un conductor. Miré al cielo negro como la boca del lobo. Lista para negarme. Pero antes de que pudiera hablar, Henry ya había colgado. Minutos después, su coche sonaba la bocina abajo. Después de pensarlo bien, me vestí y bajé. El conductor estaba decidido y prácticamente me llevó a casa de Henry. En cuanto se abrió la puerta, su alta figura se alzaba como un muro bloqueando la entrada por completo. Pero al segundo siguiente ese muro casi se derrumba instintivamente. Corrí a sostenerlo. Su cabeza cayó sobre mi hombro y su voz salió débil y suave. Dr. Jenkins, creo que me muero. Su frente ardía contra mi piel. Abrasadora. Extendí la mano para tocarla y casi se me cayó la mandíbula. Estás ardiendo. Henry, ¿qué hiciste? Me dolía mucho, murmuró apenas abriendo los ojos. Tomé muchos analgésicos. Mientras hablaba, vi con el rabillo del ojo el envoltorio vacío en la mesa de centro. Un paquete entero se había ido. Fruncí el ceño y llamé al conductor. No tenemos tiempo de ir al hospital. Tenemos que inducir el vómito. El conductor no se atrevió a demorarse. Juntos, luchamos por subir a Henry a la cama. Le di un vaso tras otro de agua y luego lo ayudé a vomitar. Su cara palideció por el esfuerzo, pero al menos estaba fuera de peligro. Después de eso, le di un tratamiento de enfriamiento físico para bajarle la fiebre. Funcionó poco a poco, su temperatura empezó a bajar, pero todo el proceso duró toda la noche. Cuando Logan llegó a casa, el sol ya estaba saliendo y yo no estaba por ningún lado. Cuando por fin regresé a la noche siguiente, me estaba esperando. Era evidente que había estado allí todo el día. Tenía los ojos hundidos y el rostro cansado y demacrado, como si hubiera envejecido años en un solo día. Cuando me vio, sus ojos brillaron con lágrimas. Viven, dime la verdad, ya no me quieres, ¿verdad? Su voz temblaba y todo su cuerpo parecía a punto de derrumbarse si tan solo lo tocaba. Hice una pausa, queriendo ser sincera. Pero la verdad se sentía demasiado cruel. Incluso en mi silencio, sabía que le estaba dando mi respuesta. Logan lo entendió al instante. Cerró los ojos y una lágrima resbaló silenciosamente por su mejilla. Viven, estamos casados, lo sabes, ¿verdad? Solté una risa fría y sarcástica. Ah, entonces ahora lo recuerdas. Qué gracioso. Cuando siguió corriendo a casa de Mónica. Ese pequeño detalle no pareció importar mucho. Pero Logan no pareció entender la ironía en absoluto. Su expresión se volvió fría. Viven, divorciémonos. Por fin, fue él quien me lo dijo. Abrí la boca, lista para aceptar. Pero entonces lo vi levantarse y dibujar una X roja en el calendario. Te doy una oportunidad más, dijo, si para hoy no has cambiado de opinión. Me marcharé. Bueno, ahora era su turno de empezar esa ridícula cuenta regresiva para el divorcio. No pude evitar sentirme un poco amargada. ¿Y qué hay de Mónica? Pregunté con genuina curiosidad cómo planeaba lidiar con ella. La expresión de Logan se volvió fría como el hielo. No había rastro de emoción en sus ojos. He arreglado que alguien más se encargue de ellos de ahora en adelante. Lo que le pase a ella no es asunto mío. Al escuchar lo distante y resuelto que sonaba, dejé escapar una risa sarcástica. ¿Por qué no pudo haber sido tan decisivo en mi vida pasada? Por supuesto, siempre son las cosas que no puedes tener las que conmueven tu corazón. En el momento en que estás seguro de que es tuyo, incluso un amor que alguna vez fue sagrado se convierte en nada más que tinta sobre papel. La cuenta regresiva para el divorcio de Logan fue de 5 días. Durante esos 5 días, yo estaba trabajando o cuidando a Henry. No había tenido la intención de que fuera así, pero cada vez que terminaba un turno, su chofer me estaba esperando afuera del hospital. Y luego, como un reloj, Henry se asomaba por la ventana del asiento trasero, con ojos suaves y lastimosos. Dra. Jenkins, su cocina es realmente buena. Me recuerda a la de mi hermana. ¿Podría hacerlo de nuevo por mí? Si tan solo dudara. Parecía que estaba a punto de estallar en lágrimas. Debería haberlo sabido mejor. Parecía que se iba a desmoronar en cualquier momento y luego empezaba a hablar solo. Dra. Jenkins, probablemente no lo sepa. Pero crecí sin padres. Mi hermana me crió mendigando en las calles. Nunca terminó de hablar porque mi pecho se apretaba tanto que tuve que detenerlo. Vale, está bien, lo haré, solo deja de hablar. Al segundo siguiente, me sonrió con una brillante sonrisa infantil. Gracias, Dra. Jenkins. Es usted una buena persona. Y así, bajo la etiqueta de ser una buena persona,
Estuve atada a Henry durante 5 días enteros. Para cuando finalmente tuve un descanso y llegué a casa. Logan ya se había ido. En la mesa encontré los papeles del divorcio y una nota escrita a mano. Vivien. Me han asignado una misión clasificada en el desierto de Gobi. Si te arrepientes de algo, ven a buscarme. Siempre estaré esperando. Estaba esperando a que me arrepintiera. Me burlé. Eso nunca iba a suceder. Tomé un bolígrafo y firmé el acuerdo de divorcio sin vacilación. Logan, tú y yo somos diferentes. No vacilo. De alguna manera, Henry había oído hablar del divorcio. No tenía ni idea de dónde. Pero desde entonces se volvió aún más implacable. Y fue entonces cuando empecé a notar cosas extrañas sobre su supuesta lesión. Como las veces que lo veía caminando perfectamente bien escaleras arriba, moviéndose rápido y constante, solo para cojear en el momento en que yo estaba cerca. O como nunca tenía hambre hasta que intentaba irme. Y entonces, de repente, actuaba hambriento, rogándome que cocinara. O cómo, a pesar de tener un oficial de seguridad asignado, esa persona desaparecía misteriosamente cada vez que yo estaba allí. Era como si estuviera trabajando horas extras para construir la imagen de un hombre indefenso. Solitario y lastimoso. Pero no tenía pruebas. Así que, para atrapar a Henry en el acto, lo invité a un viaje de fin de semana fuera de la ciudad. Aceptó sin pensarlo 2 veces. Al principio siguió con la actuación, cojeando al subir y bajar del coche, haciendo que el conductor nos llevara al campo. Durante toda la salida continuó cojeando, fingiendo dificultad con cada paso. Pero luego, accidentalmente, resbalé y caí al río. Fue entonces cuando finalmente dejó el acto justo ante mis ojos. Henry corrió. Sí, corrió. Al agua en solo unas zancadas. Me alcanzó y me abrazó. ¿Estás bien?, preguntó. No te preocupes, casi llegamos a la orilla. Me abrazó fuerte mientras avanzábamos por el agua. Su camisa militar verde oliva, empapada, se le pegaba al pecho. En ese momento, acostada en sus brazos, mi cara se sonrojó de forma extraña. Ni siquiera pude mirarlo a los ojos. Henry, me mentiste, no tienes nada malo en la pierna. Se quedó paralizado un segundo y luego esbozó una pequeña sonrisa. Así que me estabas probando. Has estado haciendo un espectáculo todo este tiempo. Espeté al pensar en todo lo que había hecho los últimos días. La ira me invadió el pecho y lo empujé intentando liberarme. ¿Qué quieres exactamente de mí? Henry, ¿por qué te acercaste a mí? Lo miré fijamente, sintiéndome completamente eclipsada por su alta figura. Él me miró con ojos oscuros y profundos. Vivien, dijo en voz baja, porque te amo. No fue hasta más tarde que descubrí que Henry había estado intentando acercarse a mí incluso en mi vida anterior. Cada vez, venía por una receta, no era por su antigua lesión, solo quería verme. La verdad es que su pierna nunca había tenido un brote. Me llevó a su casa y abrió un armario. Cuando la reserva de medicamentos viejos se desplomó en una cascada desordenada. Mi corazón se encogió. No eran solo pastillas, eran la prueba del amor de Henry por mí durante todos estos años. Si solo quería verme, ¿por qué nunca dijo más que unas pocas palabras? Henry sonrió levemente. Su voz volvió a ser tranquila y serena, como el hombre serio que siempre fingió ser. Porque en ese entonces ya estabas casada con Logan. En ese momento todo encajó. Todos mis encuentros con Henry habían sido cuidadosamente planeados. Una intrincada red tejida por él. Sabía de Mónica, sabía que le había dado la medicina a propósito. Él había seguido con todo a sabiendas. Deliberadamente, me sequé las comisuras de los ojos y pregunté medio en broma, ¿y tu esposa? ¿No la amabas? Después de pasar estos últimos días con él, no pude evitar sentirme decepcionada. ¿De verdad podía ser tan cruel? Su esposa solo se había ido por un año y ahí estaba él, enamorándose de otra persona. Pero Henry frunció el ceño. Su mirada se oscureció. Nunca tuve esposa, dijo, solo una hermana mayor. Dependíamos el uno del otro para sobrevivir. Se me cortó la respiración. Así que eso era. La gente había asumido que eran marido y mujer por lo cercanos que parecían. Eso era lo que les daba esa apariencia de pareja casada. Lo abracé con fuerza. Las lágrimas inundaron mis ojos. Fue en ese momento que vi algo diferente en este hombre. Logan había sido voluble y poco confiable. Pero Henry siempre había sido firme y leal. En los días siguientes, Henry me contó sobre la primera vez que nos conocimos. En aquel entonces, él y su hermana rogaban por sobrevivir en el campo. Un año fui allí con mis padres y nos cruzamos. Él estaba agachado al lado del camino, sosteniendo un pequeño cuenco desportillado, extendiendo sus delgados bracitos a los extraños que pasaban, con los ojos más tristes y esperanzados. Yo era más joven que él entonces, pero crecí en el complejo militar sin conocer el hambre ni las dificultades. Tiré de la manga de mi padre, rogándole que detuviera el auto.
Cuando finalmente se detuvo, agarré todo el dinero de la mesada que mi madre me había dado y corrí hacia él. Hermanito, aquí, esto es para ti. En ese entonces estaba tan orgullosa de mí misma, tan generosa que regalé cada centavo que tenía. Era 1973. Tenía 8 años y le di 3 yuanes completos. En esos días, Henry nunca había visto tanto dinero en un solo lugar. Más tarde me dijo con una sonrisa: si no fuera por esos 3 yuanes, mi hermana y yo probablemente nos hubiéramos muerto de hambre ese invierno. Me contó cómo finalmente se unió al ejército. Trabajó duro y ascendió de rango hasta convertirse en el oficial más joven del complejo. Finalmente le había dado una buena vida a su hermana. Pero luego, cuando recordó esos recuerdos, sus ojos brillaron y me atrajo fuertemente hacia sus brazos. Vivien, ¿sabías que te he estado buscando todos estos años? Fue entonces cuando recordé la mirada en los ojos de Henry la primera vez que entró en mi oficina. La conmoción, la alegría y la silenciosa desesperación. Pero en ese entonces, hacía tiempo que lo había olvidado. Pensando en eso, extendí la mano y enganché mis brazos suavemente alrededor de su cuello. Henry, nunca te olvidaré de nuevo. Después de que Logan se fue al gobierno de la India, esperé y esperé noticias de que lamentaba nuestro divorcio. Pero nunca miré atrás. Cuando su misión terminó, corrió a casa solo para descubrir que me había casado con Henry. El día de nuestra boda, Logan estaba fuera del salón de recepción con un aspecto demacrado y vacío. Solo lo noté cuando Henry y yo salimos del brazo para despedir al último de nuestros invitados. Fingí no notar el anhelo en sus ojos. Solo sonreí junto a Henry, aceptando cada palabra de felicitación mientras pasábamos. El pasado ya no tenía un lugar en mi vida. Más tarde, escuché de amigos en común que Logan nunca se había librado realmente de Mónica. Ella lo había amenazado y dijo que si no se casaba con ella, llevaría todo a los superiores. Después de todo, todos en el complejo ya sabían lo cercanos que habían sido a lo largo de los años. Logan no pudo soportar la presión. Al final, cedió y se casó con ella. A veces todavía me lo encontraba en la base, pero el brillo en sus ojos de nuestra juventud se había ido, reemplazado por nada más que arrepentimiento y agotamiento. Hubo varias veces en que Logan parecía que quería hablarme, pero siempre me alejaba antes de que pudiera decir una palabra. Era mejor así, mejor si nos quedábamos como extraños, porque ahora mi corazón, mis pensamientos, mi mundo estaban llenos de una sola persona, Henry, y Henry sentía lo mismo.